Que Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo hoy en el episodio número 21. Hoy estaremos concluyendo con el tema el daño o el problema del favoritismo. Hemos tratado de enfocarlo en relación al daño que causa dentro de la iglesia, como también hemos visto que el favoritismo es algo que se da en nuestra sociedad, en cierta manera volviéndose hasta cierto punto discriminación y algo que deberíamos o queremos tratar dentro de la iglesia. Quiero decirte que esta semana que pasó estuve en Washington, D.C., en un proyecto maravilloso que tiene que ver con defender los valores de la familia. Fue un tiempo extraordinario, de verdad que el Señor bendijo nuestras vidas. Te animo a involucrarte en temas que tengan que ver con defender la familia y los valores que esta misma representa. Así es que esta semana estuvimos allá y fue un tiempo muy, pero muy, muy importante, tratando de informarnos y de ser parte de ese ejército que se levanta a defender los derechos de la familia y también, por qué no decirlo, los derechos de nuestra fe. Así de que gracias por estar conmigo el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de por qué no debe haber favoritismo. Estuvimos hablando en el episodio 19 de los daños, ¿verdad?, que el favoritismo causa, el estrago que creó en la iglesia. En el episodio anterior estuvimos hablando de aquellas áreas que abren una puerta o una ventana para que se pueda dar la discriminación o el favoritismo. El día de hoy nos vamos a enfocar justamente en por qué no debe haber favoritismo. Yo te quisiera preguntar, ¿por qué tú crees que no debería haber favoritismo? Te lo pongo de esta manera. Hay alguien que no ha trabajado, no se ha esforzado, ha sido perezoso. Y aquí hay alguien diligente, alguien que se ha esforzado, ha sido progresista, o sea, le ha echado ganas, como dicen mis hermanos mexicanos. ¿Deberíamos tratar mejor a uno que al otro en base al mérito? Pero creo que la recompensa de cada uno sí será diferente, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero la manera en que los abordamos, la manera en que los tratamos, sí considero yo que debería ser la misma. Al menos ese es el estándar que Santiago, el apóstol, establece en el capítulo 2 de la epístola que lleva su nombre. La fe y el favoritismo, la verdad es que no son compatibles. Y eso es lo primero por lo que vamos en lo que vamos a iniciar hoy, del por qué no debe haber favoritismo en la iglesia. Número 1, el favoritismo no es parte de nuestra fe. Una de las cosas que la iglesia tiene que tener claro es que el favoritismo no es parte de nuestra fe. De hecho, Romanos capítulo 2, verso 11 dice, porque con Dios no hay favoritismos. Pablo lo aborda de una manera categórica, 2.11 de Romanos, porque con Dios no hay favoritismos. Y mire, es tan lindo ver cuando uno analiza la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 10, la gran lección, mis amados, que Dios le da a Pedro es que es extraordinaria. Si quisiéramos saber nosotros por qué no debe haber favoritismos en la iglesia, capítulo 10 de Hechos es una muy buena puerta para abrir y entrar y empezar a ver los tesoros que dentro de esa bóveda hay. Pedro está orando en casa de Simón Curtidor en Jope, mientras que el centurión está en Cesarea orando. Este era un hombre no judío, pero temeroso a Dios, que hacía ofrendas, dice la Escritura, y oraba a Dios. Un hombre piadoso. Y este hombre tenía anhelo en su corazón por conocer de Dios. Y mientras él está orando, imagínate que Dios se le aparece, ¿verdad? Dios hace una aparición maravillosa y le dice, Cornelio, envía por un hombre llamado Pedro.
Él posa, él mora en casa de un tal Simón Curtidor. B, él ora. Entonces, imagínate, los dos orando. Uno orando acá, ¿verdad? Dios le revela, y el otro orando allá, en este caso el apóstol Pedro. Mientras esto se da, Pedro tiene esa revelación de ese lienzo que es desplegado de cielo a tierra, y la voz que le dice: Pedro, mata y come. Obviamente lo que él ve en la visión es todo tipo de animal que para un judío es inmundo. Y él dice: yo no puedo comer eso que es inmundo. Y Dios quiere hacer una transición y le pone una analogía acá, una visión a él enfrente, y le dice: no llames inmundo lo que yo ya he santificado. Haciendo alusión al pueblo judío que estaba a punto de recibir un regalo extraordinario. Historia larga corta, tú y yo sabemos que Pedro accede a ir con los hombres que este hombre centurión le envía, y cuando él llega a aquel lugar empieza a predicar el evangelio. Lo interesante de este momento de Hechos 10:34, que vamos a leerlo, es que antes del verso 34, mientras él está predicando, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban presentes escuchando el mensaje. Ahora, es acá donde yo tengo, por ejemplo, mis diferencias en el sentido de los dogmas que establecen las organizaciones, diciendo: primero la persona debe ser adoctrinada, bautizada, y luego el Espíritu Santo que lo visite, que lo llene. Aquí esa teología es desbaratada, porque estos ni siquiera, habían sido bautizados, estaban ahí escuchando, tenían hambre en sus corazones por Dios. Y mientras escuchaban la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y los bendijo. Después de eso, dijo Pedro: bueno, ¿qué impide para que estos sean bautizados? Como que el Señor le rompió el molde, en este caso a Pedro, diciendo: no, espérate. A ellos no tienen que ser bautizados primero. Yo los voy a llenar con el Espíritu Santo, ahora bautízalos. Dando a entender que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Mira lo que dice 10:34 de Hechos. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Pedro entiende que el favoritismo, al igual que Santiago también lo entendió, no es parte de nuestra fe. Entonces, número uno, ¿por qué nosotros en las iglesias no deberíamos practicar el favoritismo? Porque el favoritismo no es parte, señores. Damas y caballeros, por favor, grábenselo bien. El favoritismo no es parte de nuestra fe. Número dos, el favoritismo es irrazonable. ¿Por qué es irrazonable? Bueno, porque es que Dios no hace favoritismo, no hace acepción de personas. Y si Él no lo hace, ¿por qué tú y yo tendríamos que hacerlo? ¿Por qué si el Creador de todo no lo hace, por qué nosotros, siendo barro en sus manos, siendo creación, vamos a tener favoritismos? Santiago 5:7 dice, del verso 5 al 7, dice: escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos? Hablando obviamente del capítulo 2, versos 5 al 7. Una vez más, escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo? Pobres según el mundo, fíjate. Para que sean ricos en la fe y hereden el reino que Dios prometió a quienes lo aman. Él está diciendo: Dios le dará el mismo reino tanto al que es rico como al que es pobre. Esto es fenomenal. Él no dice que es bueno ser pobre. Tampoco está diciendo que es malo ser rico. Él no está diciendo que solamente el pobre será salvo. No, Él no está hablando de eso. Él está diciendo de que Dios también escogió a los pobres según el mundo para que sean ricos. Ricos como estos que aparentemente son ricos. Para que sean ricos también en la fe, para que hereden el reino que Dios prometió. Ahora, el aspecto financiero no hace diferencia para Dios. ¿No es eso maravilloso? Dios no está viendo tu cartera, Dios no está viendo tu chequera para amarte. Él te ama tal como eres.
Él te ama por quien tú eres su hijo. Entonces grábate esto, ningún aspecto financiero hace la diferencia para Dios. Él nos ama. Otra cosa es que nosotros venimos a Él con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, honramos a Dios porque lo amamos, porque estamos agradecidos. Nosotros no damos porque querramos comprar el favor de Dios. Damos porque es que hay gratitud en nuestro corazón. Mira, por ejemplo, Santiago defiende las obras, mientras que Pablo defiende la fe. Y uno podrá encontrar a Pablo diciendo que todo es por fe, y encontrarás también a Santiago diciendo, bueno, tú me dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Pareciera que Santiago se contradice con Pablo, pero es que no se están contradiciendo, se están complementando el uno al otro. Pablo está diciendo que somos salvos por fe. Santiago está diciendo, si eres salvo, demuestran las obras que tiene. En otras palabras, no hacemos obras para ser salvos, somos salvos por fe, por gracia somos salvos. Pero hacemos las obras demostrando que hemos sido salvos. El problema de muchos evangélicos es que no quieren hacer obras porque ya son salvos por fe. Pero eso es un concepto equívoco, porque tú no puedes decir que eres salvo por fe si no hay obras que demuestren que ya fuiste salvo. Las obras no compran la salvación es por fe, pero nuestras obras demuestran que hemos nacido de nuevo. Entonces, nuestro valor no está basado en nuestros valores económicos. Eso es maravilloso. Qué lindo es nuestro Dios. Yo visité muchas ocasiones en los cantones de mi tierra, de mi amada Guatemala, y yo pude ver a mucha gente de condición bastante sencilla, vivir en techos muy sencillos, pero una gente extraordinaria, gente hospitalaria, que tú llegas y no te dejan que te vayas sin darte un vasito de limonada. No te dejas que te vayan sin darte tu tortillita con unos frijolitos. Gente tan linda que yo pude conocer en el altiplano de mi país y pude entender este concepto, que Dios ama tanto al rico, porque hay ricos que también aman a Dios, ricos que le aman, que le sirven, que ponen sus riquezas al servicio del Señor. Y no podemos nosotros pensar que el rico va a ser condenado porque es rico. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso significa y aplica al rico como al pobre. Lo que estoy tratando de sentar en estos 3 podcasts hablando acerca del problema del favoritismo es que nosotros no deberíamos hacer más al rico y menospreciar al pobre dentro de la iglesia ni fuera de ella. Dentro de la iglesia todos somos iguales. Imagínate la iglesia neotestamentaria, la iglesia que Cristo vino a fundar. En aquellos momentos mucha gente eran esclavos, era muy poca la gente libre. Y el problema que empezó a darse es que los amos y señores llegaban a la iglesia y llevaban a sus criados con ellos. Pero a la hora de llegar a la iglesia, los apóstoles les animan, hey, ellos ya no son tus criados aquí, son tus hermanos. Imagínate lo contracultural que aquello tuvo que haber sido. Aquel hombre que llega con sus esclavos a la iglesia, el Señor alcanza a él, lo alcanza a los esclavos, y ahora aquel que está acostumbrado a maltratar a sus esclavos, llegar a la iglesia y en la iglesia reconocer que los esclavos tenían el mismo nivel de vida de él, el mismo nivel de valor. O sea, eso fue bastante contracultural. Y contra todo eso es que en este caso también el apóstol Santiago se está levantando a poder decir que todos deben ser tratados igual dentro de la iglesia. ¿Qué era lo que le hacían los cristianos, los romanos ricos a los cristianos? Ellos lo que hacían era que tiraban a los cristianos a los leones, los perseguían, los juzgaban, los insultaban, los tiraban a los leones. Y Santiago les está diciendo a los congregantes, ustedes están queriendo levantar a estos ricos que los arrastran por la ciudad y menospreciar a la gente pobre que viene con necesidad de Dios. Él les está diciendo, ¿qué es lo que ustedes están pretendiendo?
Santiago tampoco está tratando de establecer odio en el corazón de la iglesia en contra de los ricos, de ninguna manera. Lo que Santiago está tratando de establecer es que debe haber un balance en el trato hacia los demás dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué a mucha gente le gusta tratar mejor a los ricos que a los pobres? Porque muchos tal vez tienen la esperanza de que estos ricos hagan algo por ellos o tengan un beneficio o un favor a mediano o corto plazo para ellos. Y por eso puede llegar a menospreciarse a alguien que no tiene aparentemente nada. Pero esto es algo que es desaprobado y es vil delante de Dios. Nosotros en la iglesia deberíamos tratar a todos por igual. Y ya quiero ir terminando el día de hoy. La tercera razón por la que nosotros no deberíamos hacer favoritismo en la iglesia es porque el favoritismo no es amoroso. No le brinda amor a aquel que está siendo desfavorecido. Es por eso que nosotros no debemos, bajo ninguna circunstancia, hacerlo. Mira lo que dice el verso 8. Hace muy bien si de veras cumplen la ley suprema de las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué le llama la ley suprema? Porque si obedecemos esta ley, escucha esto, si obedecemos esa ley, no hay más nada de qué preocuparse. El primer mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón. El segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es bastante, mira, es más, quiero llevarte a Gálatas 5:14, dice, en efecto, toda ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el gran error es decir que amamos a Dios y mirar mal a nuestro semejante. El gran error que se puede llegar a cometer va más allá de un simple error. ¿Cómo es posible que podamos decir que amamos a Dios cuando, verdad, no estamos amando a aquel hermano que tal vez es de una humilde, una sencilla condición? 1 Juan 4:20. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Ay, Señor amado, qué interesante está esta escritura. El verso 9 dice, pero si muestran algún favoritismo, volviendo a Santiago, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Quiero ir cerrando con esto que está bastante grueso. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. A ver, ¿cuántas leyes tiene que romper un transgresor o alguien para ser transgresor? Una. Con una ley te vuelves transgresor. ¿Cuántos crímenes tiene que cometer alguien para volverse un criminal? Uno. Entonces acá está diciendo, si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. La misma ley los acusa de ser transgresores. ¿Cuántos eslabones debes romper para desbaratar una cadena? Uno. Entonces, escucha esto. ¿Alguna vez has estado en una tienda china? Aquí en Estados Unidos hay algunas. Donde, por ejemplo, los chinitos, a veces los chinos tienen un rótulo que dice, si lo rompes, lo pagas. Si lo rompes, lo pagas. El rótulo no está diciendo, si se rompe en 3 pedazos, no lo pagas. Pero si se rompe en 100, sí, no. Si se rompe en 5, en 20 o en 100 pedazos, no importa en cuántos pedazos se rompa, pero si lo rompes, lo pagas. Es lo mismo. Si tú menosprecias a un hermano por una u otra razón, eres culpable. Eres culpable y eres transgresor. Entonces, escucha esto. Santiago dice que la gente piensa que el favoritismo es un pecado pequeño. Están equivocados. Si rompes la ley de Dios, rompes la regla de Dios.
Así es que el favoritismo en la iglesia no es algo simple, es un pecado que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros nos cuidamos de pecar en aspectos de adulterio, de fornicación y esas cosas. Y es bueno, hágalo. Cuidémonos, pero honremos a Dios. Pero también menospreciar a un hermano, hacerlo de menos, es un pecado que al final nos condena. Entonces, si nos preocupamos de esos otros pecados, ¿por qué no preocuparnos de si estamos menospreciando a alguien dentro de nuestras congregaciones? Espero en Dios nos ayude a los que somos ministros para poder no solamente hacerlo, sino educar también a nuestras iglesias para que no se haga menosprecio de absolutamente nadie dentro de nuestras congregaciones. Creo yo que esto es bastante obvio, pero aún siendo bastante obvio, se sigue practicando en muchos lugares. Y es mi anhelo que si tú estás en algún lugar y tú ves que se está cometiendo esta injusticia de tener favoritismo, habla con tu líder inmediato y di, hermano, yo siento que estamos desfavoreciendo a ciertas personas y todos deberíamos de ser tratados de la misma manera. Tú puedes levantar tu voz de manera muy cordial, de manera muy respetuosa, sin entrar en revueltas, pero sí asegurarnos que todos sean tratados de la misma manera. Espero verte en el próximo episodio. Si te ha sido de bendición, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Dios te bendiga. La paz del Señor reine en tu corazón. Y recuerda, por favor, la vida es hermosa. No la desperdicies en cosas que no valen la pena. Dios te bendiga. Te espero el próximo lunes.